les hablaremos sobre la relación que se encuentra entre la comunicación o los medios de comunicación, o sea, los perfiles eh, falsos o los perfiles sociales de acuerdo a la identidad. Entonces, bueno, en primera instancia yo les hablaré de qué se habla cuando nosotros creamos o construimos un perfil social, pero tiene, digamos, repercusiones a nivel de la identidad. Entonces nosotros decimos que el ciberespacio da la oportunidad a los individuos de crear diferentes cuentas en las diferentes aplicaciones de internet de manera global. Entonces, en este momento construimos o tenemos la facilidad de construir cualquier cuenta en alguna de estas aplicaciones con la facilidad, digamos, de relacionarlo como un lienzo. Y así lo resaltan diferentes antecedentes bibliográficos e información. Entonces, cuando hablamos sobre la creación de perfiles, nosotros tenemos la capacidad de crear cualquier información que nosotros creemos buena de acuerdo a mí mismo. Por ejemplo, al crear una cuenta en Facebook, nosotros tenemos la facilidad de generar información, sea falsa o sea verdadera, con el fin de que la persona, en este caso, se vea bien. Entonces, creando perfiles falsos como imágenes, como información, estudios, preferencias y demás. Esto empieza a ser notable cuando las personas creen que al realizar esto, eh, digamos, es necesario para poder resaltar o ser aceptados en la sociedad de acuerdo a la identidad que quieren crear. Basándose en esto, las características, digamos, que requiere un perfil falso o que pueden llegar a tenerse, por ejemplo, la necesidad de generar o crear perfiles falsos con una información totalmente aislada o distal a la que la persona tiene como, pues, como ser. La segunda es cuando los perfiles falsos buscan dañar a otra persona, ya sea a nivel de información falsa, de sus fotos o antecedentes que haya tenido. La tercera es cuando los perfiles, digamos, buscan dañar la imagen de un negocio generando campañas que van a usualmente o nos van a dar beneficios, pero son totalmente falsos o sí, con información fraudulenta. Las características pues dependen del tipo de persona que esté creando ese perfil falso. Bueno, adicional a esto tenemos que los perfiles falsos tienen una serie de características diferentes a las que ya les nombré, como son. Entonces, los perfiles pueden generar o inventar información, ya sea de tipo privada o de tipo pública. Entonces, nos hablan que la privacidad se divide en dos. La primera, entonces, es cuando la información que supuestamente yo subo a la nube, o en este caso una red social como ejemplo Facebook, está totalmente, eh, ¿cómo decirlo? No, digamos que ningún tercero puede editarla. Pero por otro lado, existe la posibilidad que las personas sí puedan editar mi información generando controversias y esos terceros buscan hacerle daño a las personas. Cuando nosotros subimos una cantidad de información, digamos, alta, obviamente va a ser más fácil que los terceros dañen mi imagen de acuerdo a toda la información que yo he subido. Basándonos en estos tipos de riesgos que se pueden presentar en la red, digamos que podemos distinguir a tres tipos de personajes o afectaciones que se pueden encontrar cuando crean perfiles falsos. El primero es llamado como el sicario digital y es cuando una entidad o una persona es contratada por diferentes entidades con el fin de crear perfiles falsos, eh, digamos, alterando la información, como enfatizar en beneficios que no van a ser ciertos, en información que no es cierta de algo o de alguien, especialmente utilizado en las campañas
tanto a nivel social como político. El segundo es llamado el troll. El troll es un tipo de personaje que se usa para generar controversias, ya sea por burlas, digamos, información que no ha sido realizada por la persona. Entonces, es cuando las personas crean información, ya sea a nivel social, y ésta se encarga de generar mentiras de lo que él quiere, digamos, difundir en la red. Y el tercero, el bots, que es, digamos, específicamente un robot que busca descifrar información o alterarla para que se sepa, digamos, cuentas a nivel del banco o cuentas de información importante de gente política o social. Interacción social en los ambientes o entornos virtuales. Las relaciones interpersonales en los últimos tiempos han sufrido numerosas y profundas transformaciones. Esto por las diferentes revoluciones tecnológicas surgidas en el transporte y en las comunicaciones. Hemos pasado de las relaciones entre personas en un esquema desarrollado que ya lo conocemos como cara a cara a una ampliación social de nuestro mundo que lleva hoy el nombre de mundo virtual. El concepto de iteración de la sociedad geográfica se ha conocido con la oportunidad de la gente reunirse y socializar situaciones comunes. Con la aparición de la web, este concepto se ha evolucionado y la tecnología ha vuelto o se ha convertido como un medio común de reunión y socialización. La comunidad virtual se ha conceptualizado hoy en día como un encuentro entre personas dentro de un sitio, que permite conectarse, comunicarse y llegar a conocerse a medida que pasa el tiempo, con un interés común, el aprendizaje, entre otros. Lo virtual está destinado a motivar la participación, a facilitar la mecánica de la comunicación y aceptar a las personas a la idea de crear y fortificar lazos primarios de relaciones, ya sean personales, afectivas o también laborales. Pero ¿por qué pensar en lo digital como un fenómeno social? O sea, como una relación o una interacción social. La tecnología nos sirve para acercarnos. Es una forma de sociabilidad con características propias y en partes diferentes a la social, o sea, a la sociabilidad o la interacción presencial, que se genera por la mediación de la tecnología y dicho entre otros términos, son las nuevas formas de ser, estar y desenvolverse en la pues, vida cotidiana y en las relaciones sin necesidad de llevar a cabo una interacción física. Hay que tener en cuenta tres cosas importantes. En primer lugar, la importancia de la interacción como aspecto circunstancial del ser humano. En segundo lugar, tenemos la relevancia de las nuevas posibilidades que se ofrecen para la conectividad constante. Porque como ya sabemos, ya hay más oportunidades de que las personas interactúen en este mundo virtual. Y en tercer lugar, tenemos el valor que adquiere lo social en este contexto virtual. Lo social, como ya hemos mencionado, para establecer relaciones ya sean laborales o afectivas. En el momento actual, la presencia de la tecnología repercute de manera significativa sobre cómo las personas nos reunimos y nos relacionamos y cómo interactuamos con otras personas, generando un nuevo espacio de sociabilidad en el ecosistema digital, lo que podríamos llamar esta interacción social. En esa interacción social, en el medio virtual, no solo se lleva o podemos conocer personas, también podemos adquirir conocimientos acerca de temas de interés, establecer relaciones interpersonales con otras personas y ampliar el desarrollo pues, de cada uno de nosotros en diferentes ámbitos. Así como también tenemos unos rasgos de la interacción social. Tenemos inicialmente la ausencia de contacto físico, que es intrínseco a lo virtual, o sea, es una característica nata de esta interacción. Entonces, pues esto permite pues interactuar con otras personas sin necesidad de tener un contacto físico o de estar cara a cara, como había mencionado inicialmente. Luego tenemos una comunicación textual, que es es como el principal medio de comunicación que se está usando para comunicarse pues con otras personas, aunque pues también se está usando lo que es pues por medio de audio o también pues ya ahora pues por medio de video.
Así como también tenemos la comunicación horizontal, que es, en palabras textuales, democratización de la comunicación. Es decir, que todos pueden ser leídos o escuchados. Luego tenemos la gran cantidad de información. ¿A qué se refiere esto? Entonces se refiere a la rapidez y a la intensidad de las experiencias que mediante esta interacción virtual se pueden adquirir. Luego tenemos las nuevas coordenadas espaciotemporales, porque se dice que el espacio y el tiempo en Internet se flexibilizan, ya son más manejables en cuanto a lo que nosotros queramos. Por último tenemos la diversificación de acciones simultáneas. Esto se refiere más hacia la maxificación de la simultaneización de actividades o relaciones personales, es decir, lo que nosotros queramos llevar a cabo en este mundo virtual y las diferentes interacciones. Por último, como conclusión tenemos, el mundo virtual es interactivo, lúdico, de investigación, colaborativo, social, educacional y comunicativo. El mundo virtual ha multiplicado las posibilidades de interacción humana, nos permite comunicarnos con otras personas, expresarnos y dar a conocer cómo queremos que nos vean y pues conocer otros temas de interés que otras personas nos pueden dar a conocer. La información del sujeto que se narra en redes sociales se conoce como pastiche del ser, en lo que lo real, local y global difuminan sus fronteras. La limitación a la interacción del tipo de presencia cara a cara propicia una especie de estado caótico, donde se dificulte controlar la veracidad de las identidades creadas y ofrecidas pues, por los sujetos en los ciberespacios, ya que estos espacios se dan la oportunidad a los individuos de crear versiones ideales de sí mismos, rebosantes de virtudes y carentes de defectos. La especialidad del sujeto limita un territorio, ya que puede identificarse bajo una nacionalidad específica y puede ejercer una ciudadanía, desde local, nacional o global, dependiendo de sus intereses, vocaciones o inclinaciones, creando así un sujeto con una identidad falsa. La identidad individual es un concepto que nosotros tenemos propio, que vamos construyendo a través de las diferentes aportes de la sociedad, pero la identidad virtual es aquella que nosotros vamos creando cuando hacemos uso de las redes sociales. La identidad virtual es aquella que nos identifica en más de uno de nuestros perfiles, es lo que nosotros deseamos o aparentamos ser frente a diferentes personas, ya sea verdad o no, lo que queremos hacer ver. La identidad virtual es aquella con lo que nos identificamos y nos hacemos dignos de decir cómo estos somos en las redes sociales. La identidad virtual es aquella de la que nosotros nos apropiamos cuando creamos un perfil en diferentes redes sociales, dando a conocer una proyección de nosotros mismos, de nuestro pensamiento, de nuestras opiniones o simplemente de nuestras actitudes, al colocar diferente y diversa información de nosotros en aquellos perfiles. Nuestra identidad virtual influye mucho en nuestros comportamientos debido a que esto se asocia notablemente por una identidad colectiva, pero más allá de esto, lo que buscamos con una identidad colectiva es ir formando también nuestra identidad propia o individual por medio de diferentes conceptos, de diferentes opiniones, de diferentes culturas y pensamientos que nos pueden aportar otras personas. Por último, podemos concluir que la identidad individual es aquella en la que abarcamos nuestro conocimiento, percepción y recepción de nuestro propio conocimiento, cuerpo y pensamiento de ideología. Todo esto se va formando y se constituye gracias a la sociedad y a los pensamientos críticos y analíticos que tiene cada ser humano y cada persona. Bueno, como ya hemos venido hablando anteriormente, los entornos virtuales que existen actualmente ayudan o influyen a transformar o a crear una identidad
en una persona, tanto individualmente como colectiva. Por lo tanto, si una persona es capaz de autorreconocerse, puede facilitar la interacción y la participación con su entorno. Como por ejemplo, se pueden hablar de las conductas y esquemas de pensamiento que ocurren o basadas en la red, por medio de opiniones y puntos de vista diferentes de las personas. Esto se va a tener en cuenta para entender cómo piensa cada persona sobre estos medios virtuales que nos rodean actualmente, en cómo influye en la privacidad o en la propiedad de cada persona, también cómo se ha convertido en un medio para, digamos, crear o transformar nuevas metas, nuevas experiencias y juicios frente a estos medios. Por lo tanto, para construir una identidad colectiva en un entorno virtual se basa en las creencias y en la percepción de cada persona al momento de actuar frente a una situación y cómo intenta solucionarlo sin que éste afecte a nadie. O sea, lo que se quiere crear en un medio virtual que sea colectivo es que se busque un bien en común y no individual. Esto también se debe basar en que ninguna persona se debe dejar influenciar por los demás o por una red de comunicación o virtual, que es lo que nos está, digamos, como dando impacto actualmente en nuestra sociedad.